Buenos días, creo que se me escucha bien. En primer lugar, agradecer el compromiso del Ministerio de Sanidad y de la Sociedad Española de Calidad Asistencial en promover estrategias de calidad y seguridad del paciente. Agradecer la presencia de todos vosotros en esta conferencia virtual y bienvenidos a esta segunda mesa, ¿no? Esta segunda mesa vamos a compartir iniciativas que promueven la seguridad de los profesionales y así vamos a analizar, por un lado, cuidar de los profesionales y de las organizaciones y buscar claves para fortalecer la resiliencia en ambos niveles. Y, por otro lado, vamos a celebrar el Año Mundial de la Enfermería y las Matronas, que es este año. Y gracias a uno de los ponentes vamos a describir los nuevos retos profesionales a los que se enfrentan con calidad y seguridad. Finalmente, la cultura de seguridad del paciente es una cultura de aprendizaje y, por tanto, aprender de otros sistemas de salud nos ayuda a mejorar. Así, desde Portugal van a compartir sus experiencias, ¿no? Para ello, contamos con tres grandes ponentes que conocen en primera persona la realidad del trabajo de los profesionales en la pandemia. En primer lugar, hablará el profesor José Joaquín Mira, que es catedrático de la Universidad Miguel Hernández y va a tratar sobre ser más contra COVID-19, fortalecer la resiliencia de los profesionales y organizaciones como forma de lograr calidad y seguridad de pacientes. En segundo lugar, hablará don Juan José Jurado Balbuena, que es el responsable de enfermería del Centro de Salud Alicante, Fuenlabrada, en Madrid, del Servicio Madrileño de Salud. A su vez, es presidente de SEMAP, la Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y Comunitaria, y nos hablará sobre los procesos de avanzar en calidad y seguridad como nuevos retos profesionales de la enfermería en atención primaria en la pandemia COVID-19. Finalmente, el doctor David Rodríguez, médico de familia en el Hospital Torres Vedras y profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Noboa de Lisboa, nos compartirá las lecciones aprendidas de la pandemia COVID-19 en el sistema de salud de Portugal con calidad y seguridad del paciente. Así, damos paso en primer lugar al profesor José Joaquín Mira, que nos va a hablar de la experiencia con Ser Más COVID. Pues muchas gracias, Pilar. Permitirme que agradezca en un día tan señalado como hoy, del día destinado a destacar la importancia de la seguridad del paciente en todo el mundo, pues mi agradecimiento a SECA, a la Sociedad Española de Calidad Asistencial y al Ministerio por invitarme a participar en esta mesa. Bueno, uno de los retos, y esta mañana ya se ha comentado, era algo tan sencillo pero tan importante que cuidar a los pacientes es también hacer seguridad, que procurar el bienestar de los profesionales es hacer seguridad por los pacientes. Esta es un poco la idea del día de hoy y un poco lo que hemos podido contrastar de una manera muy directa durante esta crisis. ¿Y por qué afirmamos esto? Pues porque para conseguir la seguridad del paciente es necesario que haya un compromiso por hacer bien lo correcto, implicarse con las personas, la autonomía y la capacidad de la gestión clínica, pues, y en esta crisis se ha demostrado particularmente que resulta vital, la gestión de los riesgos, contar con un respaldo institucional. Se ha abierto en el campo de la seguridad del paciente la idea de la seguridad psicológica para poder manifestarse sin miedo a represalias sobre cualquier aspecto, tanto organizacional como clínico, y todo esto influye en la cultura de seguridad. Y en último lugar, pues también hace seguridad del paciente el reconocimiento social de la labor que se realiza y contar con un marco de seguridad jurídica que ayude a los profesionales en su toma de decisiones y que no les cause o no sea un factor de estrés. Esta crisis motivada por la pandemia de COVID-19 pues ha puesto de relieve claramente, por ejemplo, el compromiso e implicación con las personas de la práctica totalidad de los profesionales sanitarios. Es verdad que ha habido algún renuncio ocasional y puntual que constituye más una anécdota que otra cuestión, y lo cierto es que el conjunto de las profesiones sanitarias, y yo creo que también, no solo en este día deberíamos de hablar de profesionales sanitarios, sino del conjunto de profesionales que ayudan a los sanitarios a desempeñar su labor en esta crisis informática, suministros o limpieza, que, por decir tres
han sido también cruciales y vitales para poder sostener el sistema y poder dar respuesta, y hemos visto claros ejemplos en esta mañana, desde informática hasta otros, imprescindible para afrontar la crisis. Hemos visto también ejemplos de cómo la autonomía y la gestión clínica responsable ha facilitado una respuesta constituyendo equipos multidisciplinares de trabajo prácticamente en todos los centros para dar esta respuesta con la mayor eficacia, y pese a todo hemos de reconocer, y así también desde la primera de las presentaciones de la conferencia inaugural, pues que ha existido una incertidumbre que ha generado un malestar emocional entre los profesionales que en definitiva puede haber supuesto un riesgo para la seguridad de los pacientes. Lo que hemos visto en diferentes lugares del mundo y también en nuestro país es que los profesionales se han convertido en las segundas víctimas del coronavirus. En cualquier crisis hay una fase de impacto, hay una fase heroica, y se han citado también esta mañana en la presentación pues los aplausos de las 8 de la tarde, pero después de estas dos fases sabemos que es necesario abordarlas con algunos recursos y con algunas, dijéramos, medidas. En nuestro caso, nuestro grupo que trabajaba en el tema de las segundas víctimas se activó a principios de marzo y desarrollamos, después de analizar los problemas que estábamos viendo ocurrían tanto en hospitales como en atención primaria, una serie de recursos para dar respuesta a los principales factores que generaban ese estrés agudo que limitaba la capacidad de respuesta de los profesionales. Uno de los miedos que todos nos acordaremos y que en cierto modo todavía puede estar presente, pues es que al volver a casa había ese temor de poder contagiar a los seres queridos, o por ejemplo la necesidad de esta sobreactivación que había por la sobrecarga de trabajo hacía que sencillamente no hubiera un minuto de descanso, y la necesidad de hacer pequeñas pausas para gestionar mejor el estrés agudo que en esos momentos se estaba viviendo, y sobre todo también determinadas técnicas como por ejemplo la introducción del defusing para, especialmente y sobre todo en unidades de críticos, emergencia, etcétera, para romper un poco los turnos. Lo que vimos es que los profesionales se llevaban a casa los problemas, muchos recurrían a ansiolíticos o hipnóticos para poder dormir, muchos de ellos a primera hora del hospital, mucho antes del horario, pues ya estaban en marcha y la cabeza no desconectaba, y en esas condiciones la seguridad de los pacientes obviamente se ve comprometida. Desarrollamos por ello una aplicación que contiene una escala de autovaloración y en función de las puntuaciones pues orientaba a determinados recursos, ¿no? ¿Qué es lo que vivimos? Pues muchos de vosotros que estáis participando en esta sesión, también en América Latina, pues recordaréis que la propia adrenalina, ese chute de la actividad y de la sobrecarga, pues os mantenía perfectamente activos, pero que en el momento que esto bajó un poco, pues entramos en una fase en la que esa luna de miel da paso a cierta desilusión. El sistema, y de hecho empezamos a trabajar sobre recomendaciones para recuperar al sistema y a los profesionales, pero antes de que entráramos en esa fase de restauración, pues nos hemos encontrado de súbito con una situación de incremento de casos y de presión asistencial que, al igual que sucedió en la primera parte de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, pues ha sido desigual y está siendo desigual en función de la geografía. Es la misma situación en otros países y hay zonas concretas en cuyo caso pues la infección progresa de una manera distinta. Nosotros hemos podido comprobar con una muestra de casi 700 profesionales que han contestado a la escala que os comentaba, que efectivamente es precisamente en la fase de desilusión cuando los niveles de estrés percibido se incrementan notablemente, mientras que en la fase de impacto o en la fase heroica, estos niveles de estrés siendo más o menos elevados, pues se toleran o de alguna manera se viven de una forma menos intensa. Bueno, en esta situación es en cómo estamos, y entonces a la fase de ayuda psicológica, de proteger a las familias, pues tenemos que pensar también en una recuperación y resiliencia, fortalecer la resiliencia, en este caso, no solo de las personas, no solo de los individuos, sino también de los equipos de trabajo y de la organización. Yo creo que pensar que o trasladar el mensaje de que los profesionales por sí mismos necesitan ayuda es verdad, pero también es cierto que lo necesitan nuestras organizaciones, porque la seguridad del paciente también es un tema de cultura de la organización, de cultura de seguridad y también de los propios equipos de trabajo. Hacer el foco sobre los individuos puede suponer que hay que resignarse ante la adversidad,
pero yo creo que más que esto hay que sobreponerse a las circunstancias adversas para seguir adelante, y de ahí que este título de fortalecer la resiliencia de organizaciones, equipos y personas. A nivel de la organización y los equipos es necesario, casi indispensable, recuperar la confianza en las instituciones. Hay experiencia de promesas incumplidas que tienen un impacto en la moral laboral muy negativo y deberíamos de huir de estas experiencias. Volver a la dinámica anterior a la COVID sin que haya cambios tampoco parece razonable. Tenemos dificultad para contar con un número suficiente de profesionales. Hay puntos de España que ahora mismo con una contratación de médico, de enfermero, de enfermera es extraordinariamente difícil de conseguir. Somos conscientes de que muchos equipos están rotos, la inmensa mayoría tocados, y la dinámica de trabajo multidisciplinar que se vivió en la primera fase de la crisis ya no se está viviendo con la misma intensidad. Inconsistencia, improvisación, incertidumbre o falta de planificación afectan directamente a la moral laboral y, por supuesto, a la seguridad de los pacientes. Por tanto, hay que buscar fórmulas para reforzar la cultura de seguridad. A nivel de la organización, algunas de las propuestas en las que vamos trabajando, que intentamos trabajar, pasan por reconocer de forma clara la labor que se ha desempeñado por este personal, y creo que aumentar la autonomía de los clínicos es una de las formas de lograrlo. También mantener líneas abiertas con los referentes clínicos. Hoy en día la situación de ruptura de la cadena de suministros parece que ya está suficientemente superada, excepto en algunas cuestiones puntuales, pero los profesionales reclaman y necesitan disponer de los medios adecuados y en el tiempo apropiado. Como he dicho, hay que dar cancha a la gestión clínica y también establecer mecanismos para revisar cómo se han adoptado las decisiones. Nosotros, una de las cuestiones que planteamos es la de realizar sesiones clínicas para ver cómo se adoptaban y qué decisiones se adoptaron en marzo, en abril, en mayo o ahora en septiembre, porque las decisiones son distintas, porque la incertidumbre se ha reducido en algunos aspectos y en otros pues nos encontramos con nuevas preguntas, pero sí que es cierto que se ha aprendido también y las intervenciones son ahora diferentes. Y es necesario avanzar, como también se ha anunciado esta mañana, con esos cambios necesarios en las regulaciones para ofrecer un marco de seguridad jurídica. Tenemos que apostar, como venimos haciendo siempre, por reducir la variabilidad, y es el momento de intentar construir, desarrollar guías de práctica clínica específicamente para el seguimiento de los pacientes COVID-19. Y una de las propuestas que a nivel de las organizaciones deberíamos de tener claro es apostar por el bienestar de los profesionales, que, como yo decía al principio, es hacer seguridad del paciente. En nuestro caso estamos viendo, generando materiales para ayudar a los profesionales en colaboración con otros profesionales, por ejemplo, del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada o del Hospital General de Alicante, pues algunos vídeos que nos ayudan a simular situaciones que se vivieron para entonces entrar en un debate abierto con los profesionales y promover estas técnicas, por ejemplo, como es la de defusing. En muchas unidades de críticos ha existido, por ejemplo, la experiencia de tener que entrar sin todos los elementos de protección porque había una parada y el enfermo COVID-19 se nos iba. Bueno, una de las maneras de abordarlo es recuperar lo que conocemos y hemos aprendido trabajando con las segundas víctimas, y en concreto los programas de apoyo entre pares. Estos programas que se desempeñan dentro de las propias organizaciones, dentro de los propios equipos, vinculan a las personas entre sí, les ayudan a darse cuenta de la vivencia que han tenido, de ver que no son los únicos que ven afectada su vida familiar, su vida de ocio por este estrés agudo que supone o que ha supuesto la pandemia, y sobre todo también para reforzar esa resiliencia y, por lo tanto, para ofrecer un mejor marco para la seguridad de los pacientes. En ese sentido, el abatimiento, las promesas que no se cumplen, la inseguridad psicológica, la vergüenza por pedir ayuda, son los factores que tenemos que ayudar a los profesionales a poderlo superar. A este nivel, nuestro grupo considera que es muy importante
dar ese primer paso, romper la cadena de silencio. Muchos profesionales lo que nos comentan es que efectivamente sienten que algo les pasa, no saben muy bien qué, pero se sienten un poco diferentes a lo que había antes y realmente la vivencia de la pandemia también emocionalmente ha tenido una repercusión, ¿no? Por lo tanto, es bueno monitorizar estos niveles de estrés, favorecer el manejo de las emociones, este marco de seguridad jurídica y de seguridad psicológica, de poder expresarse, de poder manifestar, de sentirse que se trabaja en un ambiente colaborativo, y el programa que estaba comentando de apoyo por pares serían las alternativas que estamos intentando impulsar para apoyar en este caso a los profesionales. En definitiva, es claro que tenemos un reto por delante sin precedentes. Sabemos, afortunadamente, cuáles son los problemas que limitan la seguridad de los pacientes y sus causas y, por lo tanto, estamos en condiciones de poderlos afrontar. Hemos visto el papel decisivo de los mandos intermedios en esta crisis y cómo han sabido apostar de manera valiente para hacer cambios organizacionales sin precedentes y también para apostar por la gestión clínica, porque hemos visto y comprobado que incrementa la seguridad de los pacientes. La COVID-19 nos ha enfrentado a una realidad muy sencilla, y es que sin los profesionales la seguridad de los pacientes estaría todavía más comprometida, pero los profesionales necesitan equipamiento, necesitan también un marco para desempeñar su labor. No se trata solo de que los individuos tengan más o menos recursos para afrontar el estrés de forma individual, se trata también de cambiar cuestiones organizacionales que afectan a cómo los individuos pueden realizar su labor. En definitiva, en línea con el eslogan del día de hoy, del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, reafirmar el compromiso de que cuidar a quienes cuidan es la mejor forma de cuidar de los pacientes. Muchas gracias. Destacar pues el número de instituciones que han participado y agradecerles a todos su atención en este Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Gracias, Pilar. Gracias a ti, José Joaquín. Muy interesante. Recordamos a la audiencia que puede ir haciendo preguntas dirigidas a cada uno de los ponentes para que luego podamos profundizar en algunos aspectos durante el debate. Y sin más, damos paso a don Juan José Jurado Balbuena, coordinador del Centro de Salud Alicante de Fuenlabrada. Gracias, Juanjo. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Pilar. Lo primero, darte las gracias por haberme invitado a participar en esta jornada, a SECA y a FECA también por organizarla, ¿no? Porque ya la echábamos de menos después de que en junio tuvimos que suspender la nuestra dedicada a atención primaria. Bueno, voy a intentar resumir un poquito qué hemos hecho las enfermeras de atención primaria, las enfermeras de familia y comunitaria en los centros de salud y qué retos o qué aspectos nos faltan aún por seguir adelante, ¿no? En este año, como dices, como decías en la presentación de la mesa, pues la OMS escogió el año 2020 como el Año Internacional del Personal de Enfermería y de Partería. En muchos países las matronas no son personal de enfermería y por eso se separa. Aquí en España no sería necesario separarlo y con decir el Año Internacional de las Enfermeras sería suficiente. Y así asumía el reto Nursing Now, que empezó en el 2018 y tenía una duración de 3 años, para trabajar un poco y hacer ver a los gobiernos la necesidad de apoyar a las enfermeras, de contar más con las enfermeras para que mejorar el liderazgo y para mejorar la calidad de los servicios y para mejorar la salud de la población. La estrategia Nursing Now busca como grandes objetivos, así resumidos, pues eso, conseguir que haya una mayor inversión en la mejora de la formación, en el desarrollo profesional y en las condiciones del empleo de las enfermeras. Tener enfermeras mejores formadas, que puedan desarrollarse mejor y que, por lo tanto, tengan acceso también a contratos de condiciones de empleo, porque de esta forma pues, mejoraremos la calidad y la seguridad de los pacientes a los que atendemos. También se establece, como todos los objetivos, tener una mayor y mejor difusión de las prácticas efectivas e innovadoras en enfermería, la investigación en enfermería, promover que haya más investigación en enfermería y que eso podamos difundirlo. Estos son los objetivos de Nursing Now que teníamos para este año. Conseguir que las enfermeras influyamos en las políticas de salud de los gobiernos, a través de que haya más enfermeras en posiciones de liderazgo, en lugares donde se pueden tomar decisiones, y esto desarrollado en todos los niveles. También mostrar
que a los responsables de las decisiones políticas dónde las enfermeras pueden tener un mayor impacto y qué impide que las enfermeras alcancemos ese potencial y cómo abordar estos obstáculos, ¿no? Intentar ver por qué las enfermeras no acceden a puestos de liderazgo, por qué las enfermeras no accedemos a puestos de responsabilidad donde se toman las grandes decisiones a nivel de los sistemas sanitarios de salud. Estamos en puestos técnicos, en puestos de dirección, en puestos intermedios, pero no hay muchas enfermeras en puestos estratégicos, en puestos de liderazgo. Bajando un poquito a la tierra más y al terreno de la enfermería familiar y comunitaria en España, los retos que teníamos antes del COVID era, por un lado, desarrollar la especialidad de enfermería familiar y comunitaria en todo el Estado. Es lamentable que después de 10 años de que tenemos formación mediante el sistema EIR, el sistema de residencia, y tenemos una especialidad de enfermería familiar y comunitaria que se forma durante 2 años en prácticamente todas las comunidades autónomas del Estado, solo en 1 o 2 esté plenamente desarrollado. Y es muy lamentable, ¿no?, que estemos invirtiendo recursos en formar a estas enfermeras para que luego no se estén utilizando en el lugar donde mejor pueden responder. Y esto era un reto antes del COVID. Después lo va a seguir siendo. Teníamos como reto el asumir el liderazgo en el control de los pacientes con patologías crónicas, ¿no?, incidiendo en la capacitación para el autocuidado, lo que llamamos enfermera entrenadora en autocuidados. El papel de la enfermera en el trabajo con los pacientes crónicos es un trabajo donde no tienes que generar dependencia, sino tienes que ayudar al paciente a que sea capaz de proveerse sus cuidados. También tenemos el reto, antes y después del COVID, de asumir responsabilidades en lo que hemos llamado gestión compartida de la demanda. Tenemos que ser capaces de resolver de manera finalista problemas de salud agudos. No se trata de derivar, de mandarnos pacientes por debajo de la puerta, sino de que yo sea capaz de resolver un problema de salud de los pacientes sin necesidad de la intervención de otro profesional, salvo que sea para compartir algún tipo de duda, problema o algo, ¿no?, pero que yo asuma la responsabilidad de mis pacientes y del cuidado. Y para eso una de las cosas que seguimos teniendo, después también de 2 años de un decreto firmado y aprobado por todos, pero tampoco puesto en marcha en muchas comunidades autónomas, es el desarrollo pleno de la prescripción de fármacos y productos sanitarios. Si queremos que las enfermeras resolvamos problemas agudos o de pacientes crónicos, tenemos que tener la herramienta para poder finalizar nuestro plan de cuidados, dando una indicación de un medicamento o, sobre todo, de un producto sanitario. ¿Y qué pasó? Pues que vino la pandemia y la OMS pues ha retrasado ese año internacional, lo ha prolongado hasta el año 2021, ¿no?, porque este año no se podía. Los centros tuvimos que reorganizarnos y pasamos todos como una especie de a las trincheras. Lo ha dicho antes también José Joaquín, todos tuvimos que cambiar la forma de atender, todos potenciamos el trabajo en equipo. Yo diría más bien que todos estuvimos arrimando el hombro y cada uno hizo lo que pudo donde pudo. Trabajo en equipo como tal, coordinado, ordenado y demás, pues a lo mejor había mucho más de lo que hablar, ¿no? Tuvimos que organizar nuestros centros para hacer una atención telefónica y domiciliaria frente a la presencial, fundamentalmente también por garantizar la seguridad de los pacientes. Aquellos pacientes vulnerables, mayores de 65 o 70 años, intentábamos que no vinieran al centro de salud para atenderlos en el domicilio y por eso se limita el acceso al centro de salud. Y las enfermeras hemos intentado mantener la continuidad de la atención en algunos pacientes, procesos crónicos no demorables, como pacientes anticoagulados, pacientes con heridas crónicas que precisaban de administración de tratamientos. Y por tanto hemos organizado sistemas de filtro para acceder al centro, donde también, aunque en las primeras fases, en marzo y en abril, hemos colaborado la mayor parte de los compañeros del centro de salud, en la actualidad son filtros que están coordinados prácticamente en exclusividad por enfermeras, ¿no? Y también hemos hecho mucho énfasis en el seguimiento telefónico de los pacientes afectados de COVID, donde hemos hecho todos, yo creo, listas interminables de pacientes afectados en las primeras fases de la pandemia, ¿no?
Por mostrar así un ejemplo, la Gerencia Asistencial de Atención Primaria de Madrid, del Servicio Madrileño de Salud, publicó en el mes de junio unos datos sobre un estudio de lo que había pasado en marzo y en abril en toda la Comunidad de Madrid. Son datos recogidos de los episodios registrados en la historia clínica, por lo tanto son datos que los profesionales hemos escrito ahí, que hemos atendido en total en Madrid a 360 y pico mil pacientes con algún episodio relacionado con COVID. Con sospecha o con infección, pues unos poquitos menos, ¿no? Recordad que en marzo, en abril no teníamos medio diagnóstico para determinar cuántos pacientes tenían confirmación por PCR y, por lo tanto, en la historia se ha registrado una sospecha o infección, porque sí que había 52.000 y pico pacientes que es fundamentalmente por haber estado ingresados en el hospital, pues sí que teníamos la confirmación de que tenían un diagnóstico certero por analítica o por PCR de demás, ¿no? Pero hemos atendido un montón de gente en los centros de salud, aunque no estuviéramos en los lugares prominentes de la prensa, ¿no? Pero es que además esos pacientes que hemos atendido en atención primaria pues no han requerido de hospitalización en su mayoría. Ahí tenéis la gráfica por grupos de edad y podéis ver que no, la mayor parte de los pacientes pues han permanecido en sus domicilios y han permanecido, por lo tanto, con seguimiento básicamente telefónico o en el centro, en el domicilio por parte de los profesionales de atención primaria, médicos y enfermeros fundamentalmente. Y bueno, ¿y cómo lo hemos afrontado? José Joaquín ha dado evidentemente en la diana, ¿no? Hemos tenido mucho apoyo de las personas del equipo. Allí al principio administrativos, unidades de apoyo, especialmente fisioterapeutas, odontólogos. Era emocionante ver a odontólogos acompañar a los médicos de familia o a las enfermeras a los domicilios para ayudar a ponerse los equipos de protección. Como hemos participado todos en las mesas de valoración o de filtro, ¿no? Y todo esto con variaciones continuas de las instrucciones organizativas y los protocolos de atención. Lo que hoy había que hacerlo, mañana era diferente y por lo tanto, con muchas dificultades en la comunicación de las instrucciones y de las formas de trabajo. Tuvimos que organizar centralizadamente la actividad, olvidando la continuidad y la longitudinalidad de la atención. Hemos tenido escasez de equipos de protección, hemos tenido miedo al contagio propio y de familiares y aún así nos hemos infectado algunos. Ha habido escasez de personal por las bajas laborales. Y en Madrid, además, tuvimos que hacer el apoyo a la campaña IFEMA, ¿no? En Madrid, en el mes de abril, nos quedamos sin los residentes de medicina de familia de cuarto y sin los residentes de enfermería familiar de segundo, ¿no? Todos se fueron a IFEMA, además de algunos médicos, celadores o técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Y ahora, bueno, pues nos esperan estas otras curvas, ¿no? Que están un poco definidas. Ha pasado la fase aguda del COVID y ahora nos vendrán las secuelas de lo que ha dejado el COVID y de lo que hemos dejado de hacer por atender el COVID, ¿no? Y algunas de esas cosas que vamos a tener que ponernos las enfermeras a ello es, pues, a nivel físico, desde las úlceras por presión hasta pérdidas de la capacidad intrínseca por encamamientos prolongados. Las personas que han estado meses en la UCI o meses en la cama ahora tendrán dificultad para volver a recuperar su movilidad o su capacidad. Tendremos consecuencias derivadas del estrés o del miedo, como problemas relacionados con el sueño, problemas de insomnio, problemas que la gente está mostrando ahora, ¿no? Vamos a tener que afrontar problemas de soledad no deseada como consecuencia del confinamiento o la pérdida de actividades sociales. Los mayores que eran plenamente capaces y que tenían posibilidad de salir a la calle y de que tenían validez para sus actividades, lo van perdiendo poco a poco porque están cerrados sus centros de ocio, sus centros donde iban a baile o donde tenían relación social. Y por eso han perdido capacidad funcional. Y luego también vamos a tener que afrontar duelos complicados por la pérdida de familiares. Y por lo tanto vamos a tener que abordar estas consecuencias para minimizarlas, ¿no? Vamos a tener que retomar la atención personalizada e individualizada. Es necesario quitar los circuitos centralizados y volver a que cada paciente sea atendido por su enfermera de referencia. Vamos a tener que explorar y consolidar nuevas formas de comunicación con los pacientes, ¿no? El teléfono y la teleconsulta han venido probablemente para quedarse y tendremos que aprender cómo lo usamos. Tendremos que incrementar la capacidad de resolución de los problemas por parte de las enfermeras. Esto es la prescripción. La prescripción de productos y de cosas es necesario. No podemos estar nosotros haciendo el tratamiento, el trabajo con una cura cuando además estamos...
Me puse el micrófono Perdonad. Cuando no podemos estar haciendo cuidados de una cura, cuando tenemos que pedirle al médico que nos firme una receta. Tenemos que retomar las actividades de coeducación para la salud mediante las nuevas tecnologías también. Tendremos que retomar la actividad comunitaria. Tenemos que incidir en ese modelo de enfermera entrenadora en autocuidado. Los pacientes crónicos necesitan que les ayudemos a que sean independientes, a que sean capaces de asumir su cuidado. Y tendremos que avanzar también la atención integral en el hogar de las personas. En los domicilios de los pacientes es donde vamos a tener que centrar mucho de nuestros esfuerzos futuros. Y nada más, pues muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo, por tu completa presentación y sin más damos paso al doctor David Rodríguez de Portugal, que nos va a mostrar un poco los aprendizajes, ¿no?, de la pandemia en Portugal. Bienvenido, David. Tomar la palabra. Bueno, hola a todos. Yo, ante todo, agradecer a SECA y al Ministerio de Sanidad y a Pilar por esta invitación. Es un honor estar aquí entre vosotros y la realidad es que reconozco varios temas que he hablado en esta sesión como algo de muy familiar aquí, desde la incerteza, este impacto inicial, la luna de miel, desilusión, igualmente este tema de las consecuencias que hablaba Juanjo, muy, muy importante, y el tema de la resiliencia, algo que se siente entre nosotros. Bueno, yo aquí os voy a dar algunos datos y algunas reflexiones de alguien que ha seguido los datos a lo largo de estos meses. Y una reflexión inicial es que la ventaja de estar rodeado de Atlántico de un lado y de España de otro lado, una de ellas es que lo que ocurría en España anticipaba un poco lo que iría a ocurrir aquí entre nosotros, más o menos 2 semanas. Y acompañar los datos de España fue algo que yo siempre hice por razones familiares, obviamente, y por razones más médicas. Y básicamente lo que voy a hablar es justo eso, de algunos datos y algunas reflexiones de lo que ha ido bien y menos bien aquí en Portugal. Entonces, empezando con los datos, un poco la imagen general es que hay cerca de 18.500 enfermos activos a día de hoy. Estos datos son de ayer, o sea que están con poco retraso. Y hay, a lamentar, 1.800 fallecidos en todo el país. Explicando esto y entendiendo esto a lo largo del territorio, vemos que la mayor parte de los casos identificados fueron identificados alrededor de Oporto y alrededor de Lisboa, siendo que aquí los tiempos han sido ligeramente diferentes. El norte empezó más fuerte, con más casos, con mucho más casos, y solo en abril, mayo, más bien mayo, la región de Lisboa empezó en grande. A nivel de mortalidad, lo que vemos es justo igual que en el norte y alrededor de Lisboa. Son las 2 zonas donde más casos y más muertes ocurrieron. Entendiendo la tasa de incidencia a lo largo de los meses, es similar a lo que vemos un poco en España, que hubo este ataque inicial que afectó un poco en general a todas las edades, con mayor incidencia en los que son más ancianos, y que a medida que hubo medidas de restricción social más fuertes, y especialmente estos últimos meses, vemos que la mayor parte de los casos están ocurriendo a gente más joven, más activa, que empezó a ir a su trabajo y a sus actividades habituales. La comunicación social fue mejorando mucho a lo largo de los meses. Sin embargo, aún sigue incurriendo algunos errores, ya que siguen reportando y enfocando mucho en los casos nuevos, lo que es expectable y normal. Aunque vemos que la mayor parte de los hospitales a día de hoy están bastante estables en lo que dice respecto a la ocupación de camas y a la ocupación de las unidades de intensivos.
Vamos a ver que los casos van a aumentar, es cierto, pero los indicadores más importantes, igual que en todo el lado, son justamente, o algunos de los indicadores más importantes son los datos de ocupación de hospitales intensivos y también el número de consultas que hacemos nosotros los médicos de familia. Un tema muy importante aquí en Portugal fue el tema de las residencias de ancianos. Es algo que los médicos de familia llevamos hablando desde hace muchos años, porque la realidad es que hay muchas residencias de ancianos ilegales, desde luego, y no hay un mapa fidedigno de dónde están. Eso se habló mucho de eso en marzo, y la verdad es que hasta hoy aún no se ha hecho ese mapa, ya que muchos de los focos, y ahí vemos que 1/3 de las muertes, y esto era en mayo, 1/3 de las muertes habían ocurrido en estas residencias de ancianos. Es un aprendizaje que yo creo que aquí lo vamos a hacer, porque de hecho fue un foco y sigue siendo un foco relevante de casos y de muertes que más tarde se ven a lamentar. Avanzando, estoy en el sitio errado aquí. La realidad de los médicos de familia a día de hoy sigue siendo que los centros de salud siguen con poca gente, efectivamente, un poco por los espacios. Aquí hay muchos centros de salud con espacios reducidos donde no podemos respetar las distancias de seguridad recomendadas por las autoridades de salud. Ahora estamos con mucha actividad asistencial a distancia, al teléfono, al vídeo, lo que yo creo que es a la vez una oportunidad de eventualmente reformar alguna de la actividad que hacemos, pero la verdad es que hoy es un tema que estamos a discutir mucho, es que ya deberíamos estar con consultas de centros de salud, en mi opinión, con un poco más de actividad de aquella que realmente estamos, y hay algunos riesgos inherentes a esa no actividad. Es decir, otro aprendizaje importante fue la relación del médico de familia con todo el tema de la salud pública. Hubo mucha actividad de los médicos de familia que ha sido desviada a recursos de salud pública. Se creó un software de seguimiento de los casos de COVID, que básicamente los médicos de familia registraban en este software los datos más clínicos, si estaba con fiebre, si no estaba, si cómo estaba evolucionando, bien como los resultados de los tests que demoraban y demoran 1 a 2 días a obtener el resultado. Y esto fue una actividad que no hacíamos y empezamos a hacer desde abril. Un gráfico que revela, y veis ahí más en los meses de marzo enfrente, que hubo una disminución relevante de la actividad asistencial de los médicos de familia, que está recuperando, y estos indicadores, si vemos la actividad de los médicos y la actividad de enfermeros en centros de salud de marzo en frente, ha caído rotundamente, así como las idas a domicilio han sufrido una caída muy significativa, un poco igual que en toda Europa. Estamos ahora mismo recuperando estos números. Bueno, lo bueno y lo malo, un poco así en los dos últimos slides. Lo bueno, hubo una respuesta nacional que fue coordinada y homogénea en todo el país, y esa a lo mejor es una diferencia con respecto a España, que obviamente es mucho más grande, pero el sistema de organización es diferente, y aquí esta respuesta coordinada y homogénea fue a la vez bueno y malo, ya que lo bueno se hacía en todo el territorio y lo malo se hacía igualmente en todo el territorio. Aunque en general es bueno, ya que estábamos todos a discutir lo mismo y cómo hacer,
y siempre que había los cambios de instrucciones de lo que hacer era una discusión nacional. Entonces eso no dejó de ser un sentimiento bueno de que estábamos todos más o menos haciendo lo mismo, con algunas diferencias muy locales. El evitar el colapso del sistema fue algo bueno, fue el objetivo de todo lo que se hizo en marzo y abril. Yo creo que lo conseguimos. Nunca hubo casos de hospitales con la UCI en un caos, vamos a decir así. Hubo tasas de ocupación muy, muy elevadas, aunque nunca llegó a esta sensación de colapso. Hubo igualmente rapidez de decisión en algunas cosas muy importantes, como el tema todo social de rendimientos y de algunos apoyos a empresas. Hubo decisiones que ocurrieron en una fase bastante inicial, y hablo de marzo y abril, que ha dado alguna sensación de confianza que la gente estaría en casa y sus rendimientos no serían totalmente afectados. Esto fue una medida tomada en una fase inicial que a mí, en mi opinión, fue buena. De la parte de los médicos de familia, muy bueno esta mejoría de comunicación con la salud pública, algo que antes estábamos a veces en los mismos edificios, aunque la comunicación no existía, no era fluida, y hoy lo es. Y eso es algo bueno. La capacidad de reorganización inmediata de forma de respuesta a las enfermedades respiratorias agudas fue también algo que yo creo que ha ido bastante bien. Y otro punto fue esta identificación de los enfermos más frágiles. Esto fue, yo recuerdo bien unas semanas en que este tema se discutía mucho, que cómo identificar y cómo llegar a la gente, y hubo mucha iniciativa de llegar a estos individuos, obviamente en unos sitios mejor que otros. Ahora esta tentativa de identificación de quién era más frágil y de llamar efectivamente a esta gente y de estar más con ellos fue una sensación muy buena. Y después de esto que ya se habló, esta sensación de causa mayor, de que hace falta unir esfuerzos de forma a enfrentar esto ha hecho con que hubo mucha unión entre médicos, enfermeros y toda la gente alrededor de la salud. Lo malo, inicialmente hubo falta de material, lo que generó esta sensación de inseguridad entre todos y un poco aquella idea que no iba a llegar. Entonces hubo una racionalización a veces, lo que genera esta inseguridad y esta sensación que no va a ir bien. Hay claramente una falta de refuerzo o de una inversión muy seria en recursos humanos de salud pública, lo que hizo con que la salud pública recurriera demasiado, en mi opinión, a los médicos de familia para algunos temas no clínicos, vamos a decir. Han faltado orientaciones muy claras sobre cómo reorganizar en una fase inicial, y después nunca vino de arriba estas orientaciones de cómo ajustarse en cada uno de los centros de salud. Hubo discusión en foros de médicos y en un nivel más de abajo, no tanto desde arriba. Esa buena respuesta inicial y la respuesta rápida inicial no está sólida o no fue, en estos últimos meses fue un poco olvidada, así que estoy un poco aprensivo sobre lo que viene ahora con el otoño y el invierno. El acceso a datos para investigar es aún un tema. Es difícil de acceder a los datos oficiales, si bien que hay muchos que sí que son accesibles. Ahora yo creo que falta aquí datos más abiertos, de forma a realizar más investigación. Y este tema de la negligencia de las residencias de ancianos, que esta reforma no llega, y es otro tema que estoy está muy en la orden del día de discutir. Y muchas gracias, era esto lo que yo tenía para os contar hoy. Muchas gracias, David.
por tu exposición, por ponernos un poco la foto, ¿no? Las cosas buenas y las cosas a mejorar, que también nosotros pues, nos ayuda a reflexionar y a identificarlas. Vamos ahora a pasar a hacer una ronda de preguntas que hemos recogido del chat y os vamos a dar unos minutos a cada uno para que podáis responder. En primer lugar, nos dirigimos al profesor Mira y las preguntas van orientadas a qué estrategias puede proponernos para recuperar la ilusión perdida en los profesionales sanitarios, por un lado. Y muy ligada a esta pregunta es, ¿qué recomendación haría a una jefe o un jefe de servicio, a un coordinador o coordinadora de atención primaria para cuidar a su equipo y para buscar un poco de soporte para ellos mismos, ¿no? Para esos mandos intermedios que, como bien has descrito en la presentación, han llevado un poco la carga de la organización en tiempos de pandemia. Gracias. Bueno, muchas gracias. Recuperar la ilusión es todo un reto y después de lo que se está viviendo, pues probablemente es más difícil. Yo creo que una de las cuestiones es, por ejemplo, yo personalmente los aplausos de las 8, yo creo que han ayudado a sostener un poco esa moral laboral en un momento en el que, bueno, pues había una serie de lagunas, de incertidumbres, de improvisaciones y de carencias, ¿no? Y sentirse respaldados, esto es muy importante. El tema de las promesas incumplidas es algo que deberemos de corregir de forma inmediata. Más vale no decir nada que decir algo que luego no se pueda hacer, ¿no? Pero creo que en los servicios, en las unidades y en los centros es necesario, y ligo también con la segunda pregunta, que todo el mundo conozca qué se ha hecho. Es decir, está claro que se ha afrontado la pandemia, pero ¿qué volumen de pacientes, como hemos visto, ¿no? Es decir, oye, ¿cuántas atenciones se han realizado? ¿Qué cosas hemos podido sacar adelante entre todos? Yo creo que hay un esfuerzo compartido, que eso es una de las vivencias más importantes, ¿no? Hemos visto en un momento determinado cómo efectivamente pues profesionales que a lo mejor no tenían nada que ver con una determinada práctica, pues se han presentado voluntarios, ¿no? En urgencias, en los centros de salud para la visita domiciliaria o en otras situaciones. Yo creo que esto es uno de los elementos que están presentes. Lo que pasa es que viene una fase posterior en donde después de la luna de miel pues se entra en esa fase un poco más depresiva y ahí es donde hay que hacer un esfuerzo para recuperar la ilusión. Y ahí es donde yo creo que más que a nivel de individuos debemos de pensar en términos de organizaciones y de equipos. Ahí es donde probablemente está el mayor reto y ahí es donde muchas veces no hemos sabido cómo encontrar el camino. En el caso de los jefes de las unidades, de las responsables de las áreas de enfermería, pues yo creo que compartir la información en la misma dirección que estaba diciendo, hemos visto tantos pacientes, hemos hecho esto. A día de hoy tenemos tantos ingresados con este perfil, ha habido tantas altas, ha habido tantos fallecidos, tantos profesionales están en cuarentena y tantos se han también infectado. Compartir información es una manera de hacer equipo y yo creo que este es un elemento muy importante para tenerlo en cuenta. En las organizaciones y en el tema de la ilusión, muchas veces es que hay, no digo la expresión miedo puede ser inadecuada, puede ser un tanto exagerada, pero se acerca un poco a la realidad. A veces yo me muerdo la lengua y no me atrevo a decir, pues mira, yo creo que en vez de poner esto aquí, habría que ponerlo acá. O que en vez de ese marco de seguridad psicológica se ha visto claramente y cada vez hay más evidencia al respecto que ayuda a la seguridad de los pacientes y hace que los profesionales se involucren. Yo creo que reconocimiento, compartir información y tener además un claro objetivo de hay que reconocer que hay incertidumbre en toda crisis y hay que reconocer que va a haber improvisación en toda crisis. Pero tanto una como la otra deben también de dar paso a una fase en la que se revisa cómo, de qué manera hemos actuado y tener lecciones aprendidas. Es obvio que este coronavirus y la COVID-19 no tiene precedentes en nada reciente que podamos compararnos, pero también es verdad que hemos vivido experiencias por ejemplo, con la gripe aviar u otras, y hay lecciones aprendidas que no siempre hemos trasladado a la práctica. Es el momento, y yo creo que en la mente de muchos profesionales parte de la desilusión está, el comentario de ahora cuando todo esto pase, pues volveremos a como estábamos. Esto es algo que no nos deberíamos permitir.
en palabras de muchos, a los aplausos han venido los banquillos, ¿no? Y entonces esto es lo que vemos que de alguna manera pues disuade a los profesionales a implicarse directamente, pero hemos de ver que no es un problema individual, es un problema del conjunto de la organización sanitaria porque afecta a la seguridad de los pacientes. Muchas gracias, José Joaquín. Tomamos nota de las recomendaciones y las pondremos en práctica en nuestro día a día. Y pasamos a una serie de preguntas a Juan José Jurado. Hemos recibido varias preguntas para ti. Por un lado, van orientadas a por dónde empezar a aumentar la capacidad de resolución de las enfermeras en atención primaria para afrontar los nuevos retos. Y, en concreto, una de las preguntas que van en esos nuevos retos es cómo se plantea la educación para la salud desde enfermería sobre medidas preventivas y de control, uso de mascarillas, higiene de manos, higiene de respiratorias para la población. Eso por un lado. Y, por otro, cómo conseguir que las enfermeras con especialidad de familia y comunitaria se queden a trabajar en los centros de salud y no acaben en hospitales de agudos. Gracias, Juanjo. Pues muchas gracias por las preguntas. Pues no sé por cuál empezar, porque casi la tercera pregunta es la respuesta de la primera, ¿no? Es decir, cómo pensamos que en las sociedades científicas, al menos la que yo presido, y en la Federación, en FAECAP, venimos trabajando hace un montón de años por conseguir que ya que se ha decidido, y además con acierto, que exista una especialidad de enfermería familiar y comunitaria, puesto que se han formado durante 2 años y los sistemas de salud están invirtiendo millones de euros en la formación de estas especialistas, deben estar trabajando en los centros de atención primaria. Tienen capacitación para ello y, por lo tanto, si las enfermeras familiar y comunitaria, las especialistas, más los casi 40.000 que estamos esperando a que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad resuelva la vía excepcional y consigamos tener el título por la vía NOEIR, como establece la ley y la normativa. En la atención primaria habrá enfermeras con competencias y, por lo tanto, no estaremos asistiendo a esa descapitalización de la atención primaria y del conocimiento y de las competencias que se están utilizando. Por lo tanto, para desarrollar las competencias hay que tener personal competente, personal formado, que son las especialistas. Y lo uno a la tercera, para luego meterme con lo de la educación para la salud. ¿Cómo hacerlo? Pues cómo hacerlo corresponde a los gobiernos autonómicos en este momento. La especialidad está creada y cada comunidad autónoma, con sus mesas sectoriales, con los sindicatos, tienen que decidir crear la categoría profesional y definir el puesto de trabajo, definir para qué quiere utilizar a estas enfermeras especialistas, definir dónde van a estar trabajando. Estamos asistiendo en estos últimos días, en estas semanas, al debate sobre la enfermera escolar, ¿no? La enfermera escolar yo la veo como una enfermera de familia integrada probablemente en el centro de salud, puesto que desde el centro de salud tenemos que trabajar en el ámbito comunitario. No tiene sentido, desde mi punto de vista, fragmentar la atención y tener, por un lado, tenemos pacientes y unidades, equipos que atienden a los pacientes en cuidados paliativos. Vamos a tener a enfermeras dedicadas a la atención a los pacientes en el colegio. Vamos a tener, yo creo que hay que dotar a los centros de salud de enfermeras en números suficiente y con capacitación suficiente y abordar todo el entrenamiento, toda la atención comunitaria, el trabajo en los centros de salud, el trabajo con los colegios, el trabajo con las asociaciones de vecinos desde el ámbito comunitario de la atención primaria, porque si no estaremos perdiendo la esencia de la atención primaria como la creamos o la percibimos y la imaginábamos allá por los años 80, ¿no? La educación para la salud no debemos dejarla, lo hemos dejado de lado en este tiempo. Nos hemos dedicado todos y nos hemos centrado en la atención a los pacientes con COVID y hemos dejado de dar esa educación para la salud, esa información. Hay experiencias de trabajo a través de las escuelas de paciente, como nos contaba esta mañana Marta Pisano. A través de las escuelas se están haciendo esfuerzos por llegar a los pacientes. Se han hecho campañas. La prensa está haciendo campañas de cómo usar bien las mascarillas, de cómo hacer una correcta higiene de manos, de cómo mantener la distancia social. Tenemos que aprovechar
y a lo mejor tenemos que aprender a hacer esa educación para la salud por medio de teleconferencias, parecido a lo que estamos haciendo ahora. Y tenemos que creernos realmente que es necesario volver a esa situación de atención pre-COVID, de atender, de volver a la personalización, de volver a trabajar con longitudinalidad y, por lo tanto, que la educación para la salud será una herramienta. Hemos desaprovechado, por ejemplo, el trabajo con las asociaciones de vecinos, con proyectos de trabajo donde podíamos habernos ayudado en explicar a la población cómo se accede a los centros de salud, cuál es la situación en los centros. Ellos pueden ser vehículos también de información hacia los ciudadanos, ¿no? Los ayuntamientos, las asociaciones de vecinos, creo que son herramientas que debemos de integrar en el trabajo de la enfermera de familia. Muchísimas gracias. Muy amplia la respuesta y creo que acertada, ¿no? Que tenemos que enfocar nuestra forma de trabajar, no como estábamos antes, sino hacia estos nuevos retos, ¿no? Bueno, vamos a participar también con unas preguntas para David, un poco dando un paso hacia adelante, ¿no? ¿Cómo afronta la atención primaria de Portugal la apertura de los colegios, ¿no? Yo creo que ya se han abierto los colegios, ya los niños han empezado a ir al colegio. Esta apertura de colegios ha mejorado la coordinación entre atención primaria y salud pública, ¿no? En las cosas negativas que comentabas, parecía que se había transferido mucha carga de trabajo de salud pública a los equipos de atención primaria y la coordinación no acababa de ser buena. Esa sería la primera pregunta, el abordaje de los colegios. Y la segunda, ¿qué ha quedado de la atención a las residencias? ¿Se han conseguido implementar mejoras tras este análisis post-pandemia? Pues dos muy difíciles, la verdad, porque nosotros médicos de familia, bueno, la comunicación y la coordinación con salud pública ha mejorado. Yo creo que eso es indiscutible. El cómo va a funcionar en concreto en relación a los colegios es una duda que tenemos todos a nivel, yo creo que desde institucional a social. Por un lado, los médicos están muy atentos a lo que ocurrió en países en que los colegios han abierto antes y eso deja alguna sensación de seguridad al ver que no hay un pico en los casos. Ahora, explicar esto a la gente es difícil hasta porque no sabemos lo que va a ocurrir en concreto. Hay mucha expectativa justo en lo que se le pida al médico de familia por parte de la salud pública, porque a día de hoy no hay una instrucción clara de lo que hacer o cómo hacer en concreto. Yo creo que la salud pública ahí, ellos mismos a nivel local no recibieron instrucciones superiores, las instrucciones están escasas. Así que va un poco al sabor del viento, digo yo, aunque estamos muy expectantes en relación a lo que pueda ocurrir. Especialmente en cosas muy exactas y concretas sobre si hay un caso en una clase, qué hacer en esa clase, todo eso, hay esas instrucciones de alguna forma locales, no las hay, no hay una comunicación eficaz de esas instrucciones y los médicos de familia otra vez estamos un poco expectantes con esas instrucciones. Las residencias de ancianos yo creo que es algo más estructural, diferente, porque uno, no se ha hecho el mapa de que hablaba yo antes, de dónde están estas residencias más susceptibles. Las grandes y las que tienen más gente, esas son obvias, pero el foco de las residencias ilegales y todo eso, el trabajo requiere una reforma estructural de todo este tema. Y la articulación de estas residencias con el sistema público de salud tampoco es muy claro. Y todo esto va a carecer de una discusión que yo ojalá se la haga de una forma muy seria, porque es un tema social relevante y es una discusión que infelizmente ahora mismo no la estamos a tener y deberíamos estar. Ahora, el médico de familia una vez más va a ir al socorro un poco de todo lo que le aparezca enfrente, que esa es nuestra función, yo creo que
Y es eso lo que hemos hecho en estos últimos meses. Nosotros nos adaptamos muy fácilmente a lo que venga. Y entonces, una vez más, con este tema de las residencias de ancianos, sospecho que va a haber una discusión, una reforma. Ojalá la haya, pero no la estoy viendo ocurrir ahora mismo esta discusión. Muchas gracias, David. Vemos que tenemos retos compartidos, que estamos tratando de, pues esto, de adaptarnos efectivamente a las realidades que van viniendo y aprendiendo juntos, ¿no? También ha comentado Juanjo antes aquí el dilema de enfermeras escolares o no, o el perfil que tienen los centros de salud, la capacidad de concentrar esas actividades para dar una atención más global, ¿no? Bueno, yo creo que al final conseguiremos buscar un equilibrio y llegar a conseguirlo. Ya es tiempo para cerrar la mesa y quería agradecer a todos los ponentes sus presentaciones, el tiempo de preparación y las respuestas interesantes que nos dan claves para seguir reflexionando y aplicándolas a la realidad que tenemos cada día en la consulta, ¿no? Y sin más, voy a dar paso a la directora general de Salud Pública, a la doctora Pilar Aparicio, que va a